Muy buenas noches, comenzamos Perspectivas, estamos en viernes 2 de diciembre, estamos comenzando el último mes del año prácticamente, el primer viernes de este mes de diciembre, y usted sabe que los viernes platicamos con una personalidad de nuestra sociedad, con alguien que por su trayectoria pues tenemos mucho que aprender, mucho que conocerlo, y hoy escuchamos a Alfonso Petersen. Antes de hablar con él, escuchamos su semblanza. Alfonso Petersen Fara nació en Guadalajara, Jalisco, el 2 de febrero de 1961. Es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle, con especialidad posgrado en medicina interna por parte del Hospital ABC de México. En 2 ocasiones fue titular de la Secretaría de Salud Jalisco, en el periodo 2001 al 2006 y en octubre de 2009 a diciembre de 2011. De 2007 a 2009 fue presidente municipal de Guadalajara. Entre 2012 y 2014 se desempeñó como secretario técnico del Consejo Nacional de Salud. Además, es miembro titular de la Asociación de Medicina Interna de México, así como de la Sociedad Jalisciense de Medicina Interna. Desde el 1 de octubre de 2015, es regidor y coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, presidiendo la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. Esta noche, en Viernes de Personaje en Perspectivas, nos acompaña Alfonso Petersen. Alfonso Petersen, buenas noches, gracias por estar aquí. Enrique, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches a todos los que nos están haciendo el favor de escuchar y seguirnos. Alfonso, primero me gustaría preguntarte, si revisamos tu trayectoria, has pasado por muchos puestos, sobre todo públicos. Eso no quiere decir nada malo, ¿no? Digo, tipo, al revés, habla creo que de experiencia. ¿Cuál has disfrutado más? Si tuvieras que elegir uno, alcalde, secretario de salud, ¿cuál es el que más te ha gustado? Bueno, sin duda alcalde. La verdad de las cosas es que tener la oportunidad de ser presidente municipal de un municipio como Guadalajara es una experiencia que yo creo que tiene una gran cantidad de satisfactores, por supuesto una gran cantidad de retos. Hay que reconocer que Guadalajara es un municipio muy difícil de gobernar, sobre todo recientemente. Hay muchos retos muy importantes que hay que enfrentar, pero sin lugar a dudas creo que como experiencia más importante, no solamente en el servicio público, en mi vida, ha sido haber sido presidente municipal. ¿Y qué exactamente qué es lo que recuerdas de tu paso? Hay que recordar que fuiste alcalde de Guadalajara de 2006 a 2009, ¿no? ¿O saliste un poco antes? Del 2007, el 1 de enero del 2007. Es que en ese momento entraron en 2007. Claro. Exactamente, al 30 de octubre del 2009. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué es, digamos, esas experiencias que dices, este es el puesto más importante que he tenido en mi vida? Mira, yo lo dividiría en 4 experiencias muy importantes. Primero, la experiencia de ser presidente municipal en lo que se refiere específicamente al lado ejecutivo. Me parece que la cercanía con la gente, la oportunidad de tratar a muchos vecinos, la oportunidad de estar cercanos a las necesidades de tanta gente y particularmente la oportunidad de generar equipos de trabajo y proyectos, programas que permitan de alguna forma encontrar soluciones a los diferentes retos de Guadalajara y, ¿por qué no decirlo?, de la zona metropolitana incluso es muy importante. Segundo, en el plano personal, pues la verdad es que tuve la oportunidad de conocer gente muy interesante, hacer amigos muy cercanos. Yo creo que una parte del orgullo que tengo de haber sido presidente municipal ha sido, pues sin lugar a dudas, que me quedé con muchos amigos y eso para mí es muy importante. La tercera cosa, en el plano profesional, yo creo que es una experiencia enriquecedorísima. Bueno, si mal no recuerdo, Enrique, yo me levantaba antes de las 6 de la mañana cuando caía el primer periódico en la cochera de mi casa. Y decías, ¿ahora qué me sacaron? Sí, ¿ahora qué sigue, no? ¿Cuál es la agenda de la ciudad? No tanto por la crítica, sino sobre todo cuál es el tema, etcétera. Y a partir de ahí empezaba un largo día que seguía, por supuesto, con el reporte de la seguridad pública del día anterior y a partir de reuniones, en donde cambias en 30 minutos de tema de promoción económica, de seguridad pública, relacionado con temas de salud, en fin, es una agenda muy intensa, realmente muy interesante en ese sentido. Y la cuarta cosa es que te genera también un espacio de relación con otros actores de gobierno muy, muy cercana. Yo tuve la oportunidad de tratar muy cercano pues, al presidente de la República, al propio gobernador del estado, a diferentes diputados, a los propios senadores por Jalisco, al secretario de Hacienda. Tuve la oportunidad de estar cercano precisamente a las diferentes discusiones que se daban en torno a temas tan importantes como los Panamericanos, que te recuerdo que el tiempo que fui presidente municipal, también fui presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos y ahí también pues conocí personalidades internacionales. El otro día revisando un álbum de fotografías, por ejemplo, tengo una foto con Pelé. ¿A poco? Bueno. Claro, ¿no? Digo, por mencionar tan solo algunas de las personalidades que me tocó conocer, me tocó estar con Bill Clinton, cuando ya había terminado como presidente de los Estados Unidos, me tocó estar con Rigoberta Menchú, en fin, tuve la oportunidad de conocer mucha gente del ámbito internacional de manera muy cercana y sin duda con experiencias muy padres. A 5 años de la realización de los Juegos Panamericanos, Alfonso, ¿crees que realmente los Panamericanos le dieron a Guadalajara lo que se prometió en su momento? No, yo creo que todos los que participamos en la organización de los Panamericanos sentimos que a final de cuentas los Panamericanos se quedaron cortos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Me tocó trabajar muy de cerca, insisto, me tocó ser presidente del comité organizador durante el tiempo que fui presidente municipal, específicamente el año 2008 y 2009.
Cuando terminé la presidencia municipal, renuncié también a la presidencia del comité organizador, porque le recuerdo a las personas que nos hacen favor de vernos que me fui de secretario de salud, y me di cuenta que la línea de la Secretaría de Salud y la línea de los Panamericanos pues no era una línea que debían de correr juntas, de tal forma que me dediqué 100% a la nueva encomienda que tenía de haber vuelto a ser secretario de salud. Pero sí, la expectativa que teníamos en temas turísticos, la expectativa que teníamos en temas de aceptación social, la expectativa que teníamos particularmente en temas de generación de infraestructura para la ciudad, sin duda se nos quedó corta. No quiere decir, Enrique, que no haya existido. Yo creo que quedaron grandes legados para la ciudad. A mí los escenarios deportivos panamericanos me parece que son sin duda un gran legado de esta ciudad. Creo que muchas obras de infraestructura que se realizaron son un gran legado para esta ciudad, pero no sentí nunca esa aceptación, ese involucramiento, esa participación de la sociedad, como de alguna manera nos imaginábamos que se iba a dar, y tampoco sentí durante los Panamericanos esa presencia turística que de alguna forma nos imaginábamos. No es que no la haya habido, pero como que no hubo las acciones necesarias para concretar esa simbología tan importante que era pues toda la visita de personas que venían acompañando a los atletas o participando en los Juegos Panamericanos como de alguna forma nos imaginábamos. ¿Qué falló? ¿Falló la planeación? ¿Falló lo que se hizo en los Juegos Panamericanos? ¿Cómo se está aprovechando la marca posterior a los Juegos? ¿Qué fue en realidad lo que falló de estos tres momentos? Yo creo que lo que falló antes fueron tres cosas. Me parece que hubo poca promoción hacia los Panamericanos a nivel nacional. Creo que falló una campaña mucho más extensiva, particularmente en torno a diferentes eventos deportivos internacionales que estaban dando. Recuerdo haber ido a tocar la puerta de TV Azteca y Televisa para decir, oye, ¿cómo es posible que en el Mundial no se esté hablando de los Panamericanos y ya se esté hablando de las siguientes Olimpiadas, ¿no? Eso es un tema que de alguna forma creo que falló, hay que decirlo. La segunda cosa que falló, yo creo que falló generar más entusiasmo social. Falló llevar a cabo más actividades donde la gente se involucrara, no solamente con más compromiso, sino con más ilusión, que se involucrara más en los juegos, que los hiciera más propios, que tuviera más presencia. Falló, yo creo que también el costo que lamentablemente se impone precisamente a los escenarios deportivos. Mucha gente realmente se quejaba del costo. O sea, que se fue muy... el precio por alto, el precio por el boletaje. Y pues bueno, ocasionó que en algunas ocasiones veíamos escenarios deportivos parcialmente vacíos cuando había eventos deportivos que podrían haber sido muy interesantes. A posteriori, yo creo que como consecuencia de, falló el haberle dado continuidad a una política de generación de deporte de alto rendimiento para Guadalajara con visión internacional. Yo recuerdo que cuando estábamos en los Panamericanos también buscamos, estando ya como presidente del comité organizador, los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2015. Porque decíamos muy claro que teníamos que pensar en que después de los Panamericanos tendrían que venir los Juegos Deportivos que nos permitieran aprovechar la gran infraestructura que generamos. No logramos en aquella ocasión la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero sí se logró, por ejemplo, el Campeonato Internacional de la FINA, de la Federación Internacional de Natación. Posteriormente, una serie pues yo creo que de desentendimientos, una serie de situaciones acabaron por cancelar también lo que era el Campeonato Internacional de la Federación Internacional de Natación, y creo que eso dejó pasar una oportunidad muy interesante para que Guadalajara siguiera siendo ese escenario deportivo internacional que de alguna manera imaginamos y para el cual construimos la infraestructura que hoy tenemos. ¿Y las sospechas sobre posibles actos de corrupción, enriquecimientos, negocios privados, crees que también afectó la imagen de los Juegos Panamericanos? Por supuesto que la imagen pudo haber sido afectada en ese sentido. Yo lo que siempre he dicho es que se investiga todo aquel que se le tenga que investigar, que sanciona todo aquel que se le tenga que sancionar, porque me parece un verdadero crimen que algún actor, ya sea político de la sociedad civil, haga uso o beneficio de estos importantísimos eventos para obtener beneficios personales. Yo creo que eso sí sería un crimen, honestamente lo digo. Yo nunca vi un acto de esas características, nunca vi una situación que pudiera haber generado alguna sospecha de algún acto de corrupción, pero en caso de que lo hubiera habido, pues ojalá que se atienda, se sancione, para evitar cualquier posibilidad de que esos sean motivos para que Guadalajara no vuelva a tener esa presencia internacional que logró con los Panamericanos. Déjame volver un poquito, Alfonso, a tu paso por la alcaldía de Guadalajara. Si te tocara ahorita ser alcalde, si te tocara ahorita comenzar un periodo como presidente municipal, ¿qué decisión no tomarías? ¿O dónde crees que si tuvieras que situar algún error que cometiste durante tu paso, cuál sería la formación de tu equipo, las cuotas políticas? ¿Qué es exactamente lo que crees que falló durante tus 3 años en Guadalajara? Más allá de lo que has hecho bien, que por supuesto está ahí, ¿no? Esa es una reflexión que ya hice porque pues, le recuerdo a las personas que nos hacen favor de seguirnos que yo ya busqué ser presidente municipal otra vez. De hecho, soy regidor ahorita de oposición como consecuencia de haber participado en un proceso electoral el cual no gané. De tal forma que siempre pensé mucho esas situaciones. Yo creo que siempre en el paso en la vida hay muchas cosas que son absolutamente mejorables. En mi caso, del paso de la presidencia municipal de Guadalajara, realmente creo que
que el cuerpo de regidores que tenía era un cuerpo de regidores, en la parte que correspondía a mi partido, que respondió satisfactoriamente a las principales demandas. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que quizá hubo ciertas presiones, ciertas situaciones que pude haber manejado de manera diferente. Me voy a referir a dos temas muy claros. El tema de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Que había a veces una presión tremenda porque los sueldos no se disminuyeran, porque los sueldos se mantuvieran como estaban. Y bueno, a pesar de que hubo posicionamientos por parte, en mi caso, del presidente municipal, de buscar ya no que se disminuyeran, sino que se congelaran los sueldos, había mucha presión de parte de algunos actores que no entendían muy claramente ese tema. Otro tema es la famosa situación de las personas que apoyan en los equipos de campaña y que obligadamente, algunos así lo interpretan, tienen que formar parte del gobierno municipal. Esto lo digo con toda claridad, creo que logramos contener muchísimo. Hoy te lo digo, Enrique, tuvimos la nómina más baja que ha tenido el Ayuntamiento de Guadalajara en los últimos años. Sin embargo, pues no puedo dejar de reconocer que en muchas ocasiones ese tipo de dinámicas complican mucho las cosas. En el tema de la relación política creo que también nos faltó un poco. Yo fui alcalde de Guadalajara, emanado del Partido Acción Nacional, en tiempos que el Partido Acción Nacional gobernaba el Estado y gobernaba la República. Y con niveles impresionantes, ¿no? ¿Tú cuántos votos sacaste? 387,000 votos. La verdad es que fui uno de los... Alfaro sacó 330, creo, más o menos. Creo recordar, por ahí. Más o menos. Pero bueno, lo que voy con esto es que logramos, con un muy buen apoyo de la sociedad, logramos estar en el gobierno del Estado, en el gobierno de la República, y sin embargo creo que nos faltó haber concretado mucho más acciones derivado precisamente de que teníamos pues una aceptación en los 3 niveles de gobierno de la propuesta política de Acción Nacional. Y siento que en muchas ocasiones la falta de comunicación y particularmente el compartir visiones conjuntas dejó ir grandes proyectos. ¿Quedarte en medio entre Paco Ramírez y Emilio González no te perjudicó? La verdad es que nunca estuve en medio porque Paco Ramírez terminó y cuando entró Emilio fue cuando yo entré de alcalde. Pero quedarte en medio en el sentido de presiones políticas, para las nóminas, para los gabinetes, para todo eso. Nunca por parte de esos dos actores. Nunca hubo. Por parte de ellos dos, nunca. Y lo digo con toda claridad porque quizás a diferencia de lo que mucha gente opina, si bien son dos actores que mostraron en su momento tener una personalidad muy característica, cada uno con su forma de actuar, ellos dos nunca fueron un factor de negociación en ninguno de los aspectos derivados de la presidencia municipal. No puedo dejar de reconocer el apoyo de Emilio González Márquez cuando lo necesité para algunos temas, o el apoyo de Francisco Ramírez Acuña, cuando en ese tiempo era secretario de Gobernación, incluso para atender algunos otros temas relacionados con el municipio. No, yo me refería fundamentalmente, Enrique, a que creo que hubiéramos logrado sacar proyectos mucho más consolidados. Lamentablemente a veces la comunicación, por todas las emergencias, las situaciones que ocurren en cada uno de los gobiernos, no se extiende a como queríamos en un momento. Vamos al corte, seguimos con Alfonso Petersen. Estamos de vuelta en Perspectivas, estamos platicando con Alfonso Petersen, usted sabe quién es, fue alcalde de Guadalajara, fue secretario de Salud y actualmente es regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Y preguntarte por esto, Alfonso, ¿qué se siente haber pasado por la alcaldía, haber sido presidente municipal y ahora estar en el Cabildo? ¿Cómo jugar esos dos, o digamos, pues de haber tenido el papel principal, el papel protagónico, ahora ser parte, digamos, de un cuerpo edilicio mayor? La verdad es que no puedo dejar de reconocer que se siente raro, ¿no? En primer lugar, yo como presidente municipal, la parte que me involucré mucho, que disfruté mucho, la parte donde trabajamos muy duro, es en la parte ejecutiva. No quiero decir con esto que haya descuidado la parte del ayuntamiento, pero sin lugar a dudas había momentos para trabajar los temas del ayuntamiento y había muchos más momentos para tratar la parte ejecutiva. De tal forma que ahorita estar más primordialmente en la parte del ayuntamiento que en la parte ejecutiva, insisto, al menos eso es un sentimiento raro, un sentimiento diferente. Creo que la participación que he tenido en el ayuntamiento ahora como regidor ha sido una participación desde mi muy particular punto de vista mucho más madura de la que pude haber tenido antes si hubiera sido regidor antes, porque reconozco perfectamente todo lo que gira en torno a la presidencia municipal, reconozco los diferentes retos y momentos por los que pasa el presidente municipal, reconozco que hay ciertas necesidades y ciertas situaciones que tiene la ciudad que requieren una atención urgente y que no pueden bajo ninguna circunstancia perder el tiempo en el ámbito de las comisiones que conforman precisamente los regidores del Ayuntamiento de Guadalajara, de tal forma que creo que tengo, insisto, una oportunidad mucho más madura para hacer un papel mucho más adecuado como regidor, con mucho mayor experiencia. Ciertamente la dinámica del presidente municipal y la dinámica del regidor es otra, los tiempos son otros, las presiones son otras, las responsabilidades son otras, eso hay que decirlo con toda claridad, y eso, bueno, pues he tratado de aprovecharlo para involucrarme mucho más en aquellos asuntos donde tengo más que aportar. Por ejemplo, me he involucrado mucho más en temas relacionados con el desarrollo urbano, me he involucrado mucho más en los temas relacionados con la administración propia del gobierno municipal.
específicamente a través de la Comisión de Hacienda. Me he involucrado mucho más a fondo en la investigación de iniciativas que puedan realmente atender diferentes retos que tiene la ciudad, que cuando fui presidente municipal, en donde, para serte muy honesto, pues dependía mucho de las iniciativas que trabajaban los propios regidores o incluso que trabajaban mis asesores ante necesidades específicas identificadas, pero que no tenía la oportunidad de involucrarme como hoy lo puedo hacer. Claro. Oye, y Enrique Alfaro, por ejemplo, Alfonso, se te acerca y te dice, oye, tú fuiste alcalde, pasaste por estos temas, aconséjame, ¿cómo salgo de aquí? ¿Estos problemas cómo se enfrentan o no lo hace? No, francamente no lo hace. Digo, sería muy ambicioso de mi parte mencionar una situación de ese tipo. No lo hace. Enrique tiene su propia forma de trabajar, tiene su propio cuerpo de asesores, tiene su círculo de confianza en el cual él de alguna forma se recarga. Ciertamente hemos tenido la oportunidad de platicar algunos temas, cuando él trae algún tema específico y lo pone a consideración del ayuntamiento, y en mi caso, en mi calidad de coordinador de los regidores del PAN, o cuando yo tengo alguna inquietud y me acerco con él a explorarla, pero sí, realmente bajo ninguna circunstancia podría yo ni mucho menos mencionar que tengo la más mínima posibilidad de asesorar al alcalde de Guadalajara en mi calidad de expresidente. Porque uno entiende, si tienes a alguien que estuvo en tu chamba, ahí mismo en el cuerpo edilicio, pues aprovechar su experiencia. Bueno, yo con toda franqueza a veces pienso, ¿cómo es posible que Enrique no me pregunte una situación que de alguna manera me tocó vivir, ¿no? Sí. Te voy a poner 2 ejemplos, el caso Iconia, ¿no? Bueno. A mí me tocó de alguna manera negociar todo lo que era con Puerta de Guadalajara y realmente, lo digo con toda claridad, jamás he estado en una mesa en donde de alguna manera se presente a consideración de los actores qué cosas hay que afinar o qué cosas hay que atender. He estado en mesas donde nos explican lo que van a hacer, pero no he estado en mesas donde hay un intercambio, una posición de ese tipo. O el otro tema, por ejemplo, es el caso del centro, ¿no? En donde ciertamente yo participo en la comisión dictaminadora de los comerciantes del centro histórico. Sí, yo creo un poco, por la experiencia que tuvimos de reordenamiento de los comerciantes del centro histórico, cuando empezamos la operación de Plaza Guadalajara, pero francamente no lo veo como un más allá que el hecho de participar con una opinión, un punto de vista, pero que ya sigue una tendencia o sigue una política pública implementada por el ayuntamiento actual. ¿Y crees que es un asunto de formas de la personalidad del alcalde? Yo creo que es un asunto de formas de la personalidad. Creo que, salvo que pueda estar muy equivocado, Enrique es una persona que tiene un círculo muy cercano sobre el cual se apoya. Yo no creo que su círculo sea más allá de 3 o 4 personas con las cuales realmente considera, pone a discusión los temas y toma decisiones en ese sentido. Ya está ahí, no extiende más el ámbito de consejos, digamos. Y por supuesto completamente limitado a las personas que fueran parte de su partido político y que han sido parte de su equipo político desde que estaba en la presidencia municipal de Tlajomulco. Fuiste secretario de Salud 2 veces. Así es. 2 veces, con 2 gobernadores distintos. Sí. ¿Con quién te llevaste mejor? ¿Emilio González? La verdad es que con los dos, yo creo que la Secretaría de Salud tiene una cualidad muy particular que desde mi punto de vista pues es muy interesante cuando te toca ser el responsable de esa cartera, y es que como los 2 gobernadores no eran médicos, no están muy involucrados con los temas de salud, perdón que lo diga, no estaban técnicamente muy preparados ante diferentes temas y de esta manera no se involucraban mucho. Yo veía, por ejemplo, cómo pues, ambos gobernadores en temas que les eran más de su interés, de su conocimiento, de su experiencia, se involucraban mucho más con los secretarios de otras áreas que con el secretario. Que es natural, ¿no? Lo cual, sí, yo también así lo veo, siempre lo vi como algo muy natural. Por supuesto que siempre hubo situaciones específicas que meritaban la intervención del secretario de Salud ante el gobernador para explicar ciertas cosas, pero siempre lo vi más como un aspecto de asesoría, con una escucha de cuál es la situación, que un cuestionamiento específico con bases técnicas, como sí puede ser en otras áreas. Por ejemplo, yo me acuerdo del gobernador Ramírez Acuña muy involucrado con los temas de infraestructura. Yo me acuerdo del gobernador Emilio González Márquez muy involucrado con los temas de medio ambiente. Sin embargo, nunca los vi a ellos dos muy metidos en aspectos técnicos, me refiero. No quiero decir bajo ninguna circunstancia que hayan descuidado la salud, sino que técnicamente era muy poco probable que se involucraran en temas de salud. Aunque tu llegada en cada una de las coyunturas fue distinta. En el caso de Emilio fue prácticamente de bombero, después de una gestión muy mala del ex secretario de Salud Carranza, ¿no? Así es, la llegada con Emilio González Márquez como secretario de Salud fue pues yo diría que una crisis sanitaria, ¿no? Por un lado, porque estaba el tema del 2009 relacionado con el famoso dengue y particularmente la influenza H1N1, y en el caso específico de la crisis institucional derivada de la renuncia del secretario de Salud después de una serie de presiones y situaciones que se habían generado. Es decir, ¿cómo digamos, enfrentaste cada una de ellas? La de Emilio supongo que era mucho más complicada porque tenías que dar resultados ya, en ese momento. Con la de Francisco Ramírez Acuña, como empecé el sexenio como secretario de Salud, fue mucho más fácil construir.
La verdad de las cosas es que yo tuve la oportunidad de elegir quiénes me iban a acompañar como directores para llevar a cabo las diferentes áreas de la Secretaría de Salud. Por supuesto, y lo digo con toda claridad, claro que acepté recomendaciones y busqué perfiles, etcétera. En el caso de Emilio, no. En el caso de Emilio, yo me integré a una administración que ya iba corriendo, que traía muchos cuestionamientos, que traía muchos problemas, que traía muchos frentes abiertos en diferentes partes, pero que ya estaba corriendo. De tal forma que la decisión que yo tomé al llegar a la administración de Emilio para suplir al entonces secretario de Salud, Alfonso Gutiérrez Carranza, fue yo me integro al equipo, trabajo con el equipo y luego ya el equipo fue poco a poco recomponiéndose para atender los diferentes retos. Platícanos cómo te invita Emilio González para este puesto. Te hace una llamada y te dice, Alfonso, quiero verte, se ven en Casa Jalisco. ¿Cómo pasó esa invitación? Fíjate que la escena lo tengo muy presente. Yo estaba en la Cámara de Comercio escuchando el informe del comisionado estatal de Derechos Humanos, del Ombudsman, cuando recibo una llamada del secretario particular que me dice, el gobernador te quiere ver ahorita. Lo primero que yo pensé, después de abandonar inmediatamente el salón, porque la verdad las cosas siempre he tenido mucho respeto por los gobernadores, lo digo con toda claridad, lo primero que pensé seguramente es un tema de seguridad, porque 15 días antes habíamos tenido una reunión todos los alcaldes de la zona metropolitana con el gobernador por una serie de homicidios que había habido precisamente por la zona de Tequila y Amatitán. De tal forma que pensamos que probablemente ya era el tema de seguridad que se venía acercando a la zona metropolitana. Pero ya se especulaba de tu cambio, ¿no? ¿O no? Yo no había oído nada hasta ese momento. Y fíjate que lo más chistoso de todo es que yo llego a Casa Jalisco y el secretario particular estaba esperando en la puerta, cosa que la verdad a mí nunca me había tocado. Y casi me agarra de un brazo y me dice, por aquí, me lleva a una habitación a la que yo nunca había entrado, que es una pequeña biblioteca que hay en Casa Jalisco que comunica de la parte privada, digamos, a la parte pública. Y ahí estaba sentado el gobernador leyendo y le dije, ¿qué pasó, gobernador? Y me dice, al grano. Renunció el secretario de Salud y quiero que seas el secretario de Salud a partir de mañana. Le dije, gobernador, ¿y qué hago? Yo todavía soy presidente municipal, ¿no? Me dice, hacemos lo que tenga que hacer, pero tengo mucha presión y necesito que te vengas y que te vengas ya. Me dijo, piénsalo, voy a atender a una persona media hora, regreso contigo. La verdad es que él se salió del salón e inmediatamente entraron el resto de los compañeros del gabinete a decirme, ándale, métete, etcétera, etcétera. Y al final regresó Emilio, me preguntó qué había decidido, le comenté pues que si así lo consideraba, que con mucho gusto le entraba, que teníamos que solucionar el interinato en Guadalajara, así lo acordamos y al día siguiente yo ya estaba en labores completamente diferentes. Dejé la presidencia municipal de Guadalajara en mi último evento, que fue el informe del Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al día siguiente ya estaba visitando colonias de la ciudad para llevar a cabo un programa de descarcharización para evitar el dengue que estaba pues afectando a la zona metropolitana, particularmente en la zona sur de manera muy importante. Es decir, fue una decisión súbita. Una decisión súbita, la verdad es que lo digo con toda claridad, no tuve ni 10 minutos para pensarlo, lo asumí con responsabilidad porque sentí que el gobernador realmente me estaba diciendo la necesidad de tomar medidas respecto a la situación que estaba viviendo pues la salud y la Secretaría de Salud en específico. La asumí como tal y la verdad es que la principal sorpresa se la llevó mi familia cuando llegué a casa a comer y les platiqué que pues era mi último día de presidente municipal y me incorporaba al día siguiente como secretario de Salud para atender esa situación. Y dijeron, bueno, dejas la chambota pero agarras otra, ¿va? Pero igual. Ahora, Alfonso, ¿y quién decidió que Juan Pablo de la Torre se quedara en la alcaldía? Fue una propuesta mía. Fue una propuesta mía derivada de un análisis que yo hice respecto precisamente a una situación que ya estábamos viendo en el interior del ayuntamiento, en un escenario que describí de la siguiente forma. Ya había pasado el proceso electoral, ya teníamos presidente municipal electo, ya había sido electo Aristóteles Sandoval como presidente municipal. Segundo, habíamos pasado una serie de situaciones en el contexto del Ayuntamiento de Guadalajara que tenían que ver con cosas tan importantes como la cancelación del proyecto de la Villa Panamericana en el entorno del Parque Morelos. Estábamos en una situación muy compleja respecto a los diferentes cuestionamientos que hicieron en campaña en torno a un programa, a un proyecto de movilidad urbana muy importante para Guadalajara que le habíamos apostado mucho con el gobernador, que era lo del macrobús, ¿sí? De tal forma que había en el ayuntamiento, sí, ciertamente lo digo con toda claridad, una especie de roce ya entre las fracciones de oposición y la fracción de gobierno. De tal forma que yo lo que decidí es buscar un perfil que me diera la tranquilidad de dar el respeto, el cuidado y particularmente el seguimiento de las diferentes acciones y fue como propuse a Juan Pablo de la Torre. ¿Tú lo propusiste y lo platicaste con regidores o solamente lo propusiste? Yo lo propuse inicialmente, hubo por supuesto varios regidores que manifestaron su interés en darle continuidad a los proyectos del gobierno municipal que me tocó encabezar, insistí mucho en que se quedara Juan Pablo. Hay que decirlo con toda claridad, hubo algunos roces, hubo algunas personas que no estaban muy contentas, hubo quienes empezaron a tratar de presionar por otras vías para buscar este espacio, pero a final de cuentas, al día siguiente en la sesión extraordinaria, quedó Juan Pablo de la Torre con los votos de todas las fracciones como presidente municipal interino del municipio de Guadalajara. Vamos al corte, seguimos con Alfonso Petersen.
Estamos de regreso en Perspectiva, se nos está pasando volando el tiempo con Alfonso Petersen, platicando sobre su trayectoria, algunas de sus experiencias en puestos de gobierno. Alfonso, antes de pasar a revisar tus fotografías, que hay unas muy interesantes que nos compartiste, preguntarte si Francisco Ramírez Acuña o Emilio González Márquez son tus amigos actualmente. Sí, la verdad es que con los dos tengo comunicación. Con Francisco Ramírez Acuña mucho más en el contexto del partido que con Emilio. Formamos parte los dos de la comisión permanente, ahí nos vemos, nos vemos en algunas ocasiones cuando tenemos algún evento social, me ha hecho favor de invitarme a las bodas de sus hijos, etcétera, etcétera, me hizo favor de invitarme recientemente a su cumpleaños, en fin, seguimos teniendo una comunicación en ese aspecto, yo diría una comunicación quizás un poco más institucional en el contexto del partido y en el contexto de lo que nos unió considerablemente, que fue haber compartido un espacio de gobierno. Y con Emilio tengo una relación, digamos, un poco más cercana, quizá no tan frecuente, porque pues he tenido la oportunidad de participar en mi calidad de médico para ayudarle a atender algunos problemas relacionados con la salud de gentes conocidas para él, etcétera, de tal forma que eso me mantiene con una relación cercana, nos seguimos comunicando de vez en cuando, en los cumpleaños nos mandamos por supuesto un saludo, etcétera, de tal forma que sí, sigo teniendo una buena comunicación y creo honestamente que no tendré ningún problema para poder sentarme con ellos a platicar cualquier tipo de temas relacionados, desde lo que nos tocó vivir juntos hasta lo que viene por delante. Oye, quedan muy pocos panistas que puedan hacer eso, ¿no, Alfonso? ¿No tienes la impresión que ha habido, digamos, muchas rupturas, digamos, enojos entre panistas y que es muy complicado que exista un panista como tú, que se pueda sentar con Emilio, con Paco, con la actual dirigencia? Parece más bien un partido como muy fragmentado, ¿no? Yo lo que he identificado es que prácticamente todos los partidos ocurren este tipo de situaciones. Claro que nunca he militado en ningún otro partido que no sea el PAN, pero lo que yo veo, por ejemplo, cuando platico con mis compañeros del PRI, cuando he tenido la oportunidad de platicar con gente que está en el PRD, etcétera, pues siempre hay ese tipo de roces, siempre ese tipo de situaciones. En el PAN me parece que se agudiza un poco más, porque el PAN es un partido democrático. En el PAN las decisiones se toman a través del voto de los militantes. Y eso ha generado, hay que decirlo con toda claridad, algunos vicios que son muy reprochables en muchos aspectos y que en muchas ocasiones es lo que ha motivado cierto rompimiento de relaciones. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay una historia de 18 años de gobierno, 18 años de gobierno que desgastan, pues no solamente la relación del partido con los ciudadanos, sino también la relación entre los propios militantes, que en algunas ocasiones por tomar ciertas decisiones que no son necesariamente bien entendidas o bien incluidas por parte de algunos actores, pues viene cierto tipo de enfrentamientos. A mí me tocó ser gobernante, como gobernante tienes que tomar decisiones como pedirle a una persona que deje el espacio porque no está dando los resultados que tú esperabas, y eso puede ser motivo o razón para que no solo él, sino muchas personas en el entorno a él no te vuelvan a hablar o tengan algún resentimiento, etcétera. Pues creo que esa es una situación que sin duda pudo haber existido y que puede estar presente. Oye, digamos, pasó ya tiempo, en tu campaña de 2015 empezó todo el debate sobre la expulsión de Emilio González. ¿No te la reclamó alguna vez? No, no me la reclamó, lo he visto después de eso. La verdad es que tampoco fui yo el autor de la propuesta, lo digo con toda claridad. Incluso dijiste que tenías tus reservas en su momento, yo te entrevisté. En su momento lo manifesté de manera muy clara, reitero y siempre le he dicho mi enorme respeto para Emilio, por supuesto, como persona, como gobernante. No digo que no haya cometido errores como los cometimos todos, no digo que en un momento determinado no haya sido de alguna manera una persona que sujeta a cierto tipo de presiones, pudo haber tomado decisiones que a lo mejor no eran las que todo el mundo esperaba, pero no puedo dejar de reconocer que en el fondo lo que yo siempre identifiqué con Emilio fue tratar de hacer las cosas bien y buscar los mecanismos para tratar de lograrlo. Si las cosas no salieron bien, como lamentablemente a veces pasa, pues creo que no era porque esa era su voluntad, sino que era la consecuencia de las decisiones tomadas. ¿Se equivocaron los que promovieron la expulsión, es decir, el PAN Guadalajara, el PAN Jalisco, el estatal? ¿Se equivocaron? ¿Crees que se aceleraron y que ahorita nos estamos dando cuenta? Pues no ha transitado la expulsión, Ricardo Anaya no la ha querido ni siquiera revivir. ¿Se equivocaron? Yo creo que sí fue un acelere. O sea, por ganar votitos en ese momento y tratar de evitar que Alfaro fuera alcalde. Yo creo que fue un acelere, y creo que fue un acelere motivado por dos razones básicas. La primera era un rumor muy fuerte de la cercanía que tenía el hoy presidente municipal Enrique Alfaro y candidato de Movimiento Ciudadano con el propio Emilio. Una relación que se manifestaba a través de diferentes acciones, actitudes, desde que Emilio era gobernador y Enrique era presidente municipal, hasta ya después del periodo de campaña. Una situación que, lo digo con toda claridad, creo que obedecía sin duda a una relación de amistad que se había de alguna forma generado entre ellos, y por otro lado, por supuesto, a una serie de informaciones en el entorno que se estaban dando respecto precisamente a ciertos apoyos que supuestamente el equipo de Emilio González Márquez le estaba dando directamente a la candidatura de Enrique Alfaro.
aspectos que, por cierto, como tú claramente lo dices, hasta ahorita no se han podido demostrar, y de hecho, el proceso de expulsión sigue todavía en veremos, no se ha concluido, de tal forma que, hasta donde tengo entendido, no ha habido información suficiente, sustentable, para que la comisión respectiva tome una decisión al respecto. Sí, porque, digamos, Emilio y Alfaro pueden ser muy amigos, y eso creo que cada uno tiene el derecho a tener sus amigos, claro. Pero al final Emilio había sido un gobernador del PAN. Y digamos que el proceso de expulsión no estaba claro por qué era. Parecía que porque había apoyado a otros partidos, pero no había ninguna prueba de que lo había hecho él directamente. Me pareció electorerismo muy de corto plazo. Yo insisto, yo creo que sí fue un acelere, fue una respuesta a una situación que se generó en ese momento, que motivó precisamente un cuestionamiento ante la opinión pública, que iba de la mano de una campaña también que se había hecho por parte de otros partidos, específicamente el PRD, ¿no? Que mostraba fotografías de... Aunque fue después lo del PRD casi hasta el final, ¿no? Yo me acuerdo, fue ya como muy similar, como muy junto iban las cosas, y yo creo que eso fue lo que motivó hasta cierto punto que se tomaran ese tipo de decisiones. Un poco quemarropa, dos... pues importante mencionarlo, no siguiendo los procedimientos jurídicos que el partido tiene establecido para llevar a cabo este tipo de procesos. Que el PAN puede tener lo que sea, pero esa parte interna, estructural, es fundamental, ¿no? Claro. Los procesos, la democracia interna, es el único partido que tiene realmente esos procesos. Y que yo creo que es una parte muy importante de la riqueza que tiene el PAN, y que sin lugar a dudas ha contribuido de alguna forma a la permanencia que tiene el PAN como opción política, y que sin duda también tiene que ver con pues que todavía el PAN sigue siendo un partido vivo, a pesar de que no somos un partido en el gobierno. Entre las fotos, porque nos podemos pasar horas platicando de este tema. ¿No hubo presiones, por ejemplo, del PRI para que hicieran eso? ¿Tú no te enteraste? No, y la verdad es que no las pudo haber habido. En ese sentido, yo creo que nunca... ¿Te hablaron para decirte, oye, no, sabes que es importante para que Alfaro no gane? No, por supuesto que no, y creo que es muy importante mencionarlo, que si bien es un hecho que se utilizó esa supuesta comunicación para tratar de disminuir los votos que Alfaro estaba de alguna forma concretando, creo que también es importante mencionarlo que en ningún momento fue los argumentos que utilizó el partido. De acuerdo, vamos a ver las fotografías. Hay aquí algunas, Alfonso, si quieres irnos describiendo las fotografías que estamos viendo en pantalla. Bueno, esa es una fotografía que se hace muy representativa porque explica por qué me dicen cabezón. Me parece que la desproporción que existe entre la cabeza y el cuerpo es suficiente explicación para poder de alguna forma concretar el apodo que me ha acompañado toda mi vida. Ahí está clarísimo. Clarísimo. Otra. La primera selfie de la historia. No te creas. No. Es una foto muy padre. Me acuerdo muy bien del lugar, en la casa de mis abuelos en Chapala. Me acuerdo muy bien del momento, mi papá con una cámara recién comprada. Y me acuerdo muy bien también de lo divertido que fue la situación. Pero sobre todo la quise traer. Porque fíjate, ahí yo debo haber tenido 4 o 5 años. O sea, hace 50 años. Enrique, 25 años después, esas cámaras seguían siendo lo máximo todavía en el contexto de la fotografía. Y hoy yo tengo una de esas y bueno, ya la tuve que regalar porque ya no tengo dónde comprar un rollo para esa cámara y ni mucho menos dónde revelarlo. Nada más para que te des una idea, ¿no? Bueno, esta es una fotografía que tomaron en el Palacio Municipal de Guadalajara cuando llego a mis actividades diarias. He tomado la decisión de todos los días irme en bicicleta al ayuntamiento de mi casa y por supuesto de regreso a mi casa o las actividades complementarias que tenga que hacer. La verdad es que ha sido una experiencia muy padre, de hecho la he compartido con muchos de mis compañeros regidores. Esos aros que ves ahí son aros que implementamos a través de una iniciativa que propusimos para hacer precisamente del estacionamiento de Palacio de Guadalajara un ciclopuerto que vaya creciendo con el tiempo, motivando cada vez más el traslado de bicicletas del centro de la ciudad. Oye, y qué importante es que los políticos sean ejemplares en esto, no nada más en el Día Mundial Sin Auto, que están las selfies y qué padre, me voy caminando, sino que todos los días, ¿no? Hay un compromiso con la movilidad no motorizada. Y bueno, creo que esta es una imagen muy representativa porque incluso voy de traje porque tenemos sesión de ayuntamiento y eso creo que es lo importante, ¿no? Reconocer que la bicicleta no es solamente para fines recreacionales, no es para la foto del Día Mundial Sin Auto, no es solamente para poderla disfrutar el domingo en la vía recreativa, sino es precisamente una alternativa de transporte real en este momento que hay tanta discusión respecto al tema de las ciclovías en la ciudad. Esta es una fotografía de cuando fui secretario de Salud. Ese se tomó cuando inauguramos la Semana Nacional de Salud, precisamente la semana de vacunación. Ahí estoy aplicando una vacuna contra la polio a un niño. Esta es una fotografía que creo que representa mucho del importantísimo trabajo que hace la Secretaría de Salud a través de sus diferentes actores en la prevención de las enfermedades. Bueno, aquí era cuando era presidente municipal, estoy efectivamente sentado en el mismo cabildo del cual formo parte hoy. Y esos lentes te anticipaste los tiempos, ¿eh? Creo que un poco. Muy de moda.
Y mira, y me puse los otros. Es visionario, ¿no? Esto siendo presidente municipal. Siendo presidente municipal. ¿Quién está contigo? A mi derecha está quien era el secretario general, Alfonso Rejón. A mi izquierda está la que era la síndico municipal, Verónica Rizo. Y a la derecha del secretario general está Juan Pablo de la Torre, quien fuera posteriormente el presidente municipal interino. ¿Y hasta la extrema derecha? Está Luis, que fue regidor también del Partido de Acción Nacional. Del Partido de Acción Nacional. Aquí. Esta es una foto de la última campaña. La verdad de las cosas es que yo he pasado por 3 campañas, Enrique. Primero la campaña para presidente municipal en 2006, cuando era candidato también Emilio González Márquez y era Felipe Calderón, donde ganamos y ganamos de manera contundente. Una campaña que recuerdo con mucho aprecio, pero que sin duda fue una campaña, por decirlo de alguna manera, un poco más blandita, un poco más transitable, porque como iba alineada la campaña federal y estatal, nuestro escenario no era como el que tenía, digamos, mayor visibilidad. Y el miedo al peje ayudaba, ¿no? Ayudaba sin duda, ¿no? Luego hice la precampaña para gobernador, por primera vez en la historia, y por cierto, última. El PAN decidió abrir el proceso electoral a la población general, entonces hice una precampaña que fue como campaña. Y por último, la campaña que hice precisamente en el pasado proceso electoral para la elección del 2015, que es esta. Quise traer esta fotografía porque creo que sin duda fue la campaña que más disfruté. Aunque sabía que era una campaña muy a cuesta arriba, aunque sabía que el escenario electoral no nos favorecía, que veníamos con una serie de situaciones del desgaste de haber sido gobierno durante muchos años y todo, la verdad es que fue una campaña que disfruté mucho porque, bueno, pues dimos alma, vida y corazón, le metimos todo lo que pudimos de tiempo, de espacio, de suela, de saliva, etcétera, pero creo que fue una campaña muy alegre, muy bonita y que disfruté mucho. Siendo sincero, en este periodo de campaña, en estos 2 meses de campaña, ¿hubo algún momento que dijeras, puedo ganar, puedo ser el siguiente alcalde? Siendo sincero, no. Nunca. Pero mi apuesta siempre fue, Enrique, a buscar posicionar al Partido de Acción Nacional como segundo lugar y de esta manera ir construyendo para las elecciones del 2018. Lamentablemente la situación electoral que se generó no nos permitió lograr el objetivo, pero yo tenía muy claro que el escenario que teníamos enfrente era un escenario cuesta arriba, que había alguna posibilidad remota de ganar y que lo único que teníamos que pensar es que para poder ganar requeríamos trabajar intensamente como lo hicimos. Desde tu punto de vista, ¿los votantes del PAN se quedaron en su casa o votaron por Alfaro? Yo creo que se quedaron muchos en su casa. Si nosotros hacemos un análisis del número de votos que se emitieron en 2006, cuando fui candidato a presidente municipal. Era presidencial, claro. Exacto, que era la presidencial, y los que se emitieron ahora, ciertamente tuvimos un mucho menor número de votos. Si eso le agregamos en un momento determinado, que sin duda una gran cantidad de personas le apostaron a sacar al PRI del gobierno y tomaron la decisión de llevar un partido diferente al PRI y decidieron canalizar sus votos presidente por Movimiento Ciudadano, porque yo creo que el electorado del 2015 tenía 3 cosas muy claras en la mente. Primero, sacar al PRI, lo digo con toda claridad. Segundo, buscar una nueva opción en el gobierno. Y tercero, pues darle la oportunidad a alguien que no había estado en un partido político, que no había estado en el escenario local y que podría de alguna manera representar una alternativa. Platícanos. Mi familia, esa es una foto que tomamos precisamente hace un año. Está ahí, mi esposa, que es la que está en medio. Luego Carla, mi hija, que está a la derecha. Luego a la izquierda de mi esposa está Erika. Alfonso, su esposo. Y abajo, en mis piernas, está Gabriela, mi hija. Y a mi derecha está Alfonso, mi hijo. Y el perro. Aquí lo más interesante de todo es que en esa fotografía habemos 3 Alfonsos. Ah, mira. O sea, no solamente mi hijo y yo, sino también mi yerno, sí. curiosamente se llama Alfonso. Oye, ahí hay un tema, ¿eh? Sí, que hay que revisar. Está, digamos, toda la familia reunida. Hay 3 Alfonsos, 2 Gabrielas y los demás. Ahí están las fotografías. Nos quedan unos segunditos nada más. Vamos al corte y regresamos para el último segmento con Alfonso Petersen. Estamos de regreso en Perspectivas, último bloque de este diálogo que tenemos con Alfonso Petersen. Hemos revisado pues, prácticamente buena parte de tu vida, Alfonso, pero hay una que prácticamente no hemos platicado, que es tu parte de médico privado, no tanto de salud pública. ¿Qué nos puedes compartir de eso y si ahorita también te estás dedicando a la medicina privada? Fíjate que recuerdo muy bien, en una ocasión, muy al principio del gobierno municipal que tuve la oportunidad de encabezar, uno de los regidores, específicamente Salvador Caro, me preguntó, oye, presidente, ¿y tú de dónde vienes? ¿O qué onda? ¿Fuiste líder de tu escuela? ¿Eras, pues, no sé, jefe de la generación? ¿O qué onda? No, a mí realmente la parte política no me viene en esa etapa. Si bien, bueno, mi papá fue un activo muy importante del Partido de Acción Nacional, mis tíos también lo fueron, y de alguna manera fue para nosotros un ejemplo, una enseñanza, una forma de agarrar un compromiso social. Y tuvimos la oportunidad de participar, incluso mi papá fue candidato a presidente municipal en 2 ocasiones también.
En la primera ocasión, bueno, yo estaba muy chico, tenía quizás 11 años, y bueno, junto con mis amigos íbamos pegando propaganda todavía con engrudo y cosas de ese tipo, lo acompañábamos a los eventos. Ya en la segunda, en 1989, yo estaba terminando la especialidad, en 88, perdón, y yo estaba terminando la especialidad en la Ciudad de México, de tal manera que nada más vine a acompañar a mi papá a algunos eventos cuando pude. ¿Pero te gustaba la política? Pero la verdad es que me gustaba mucho más estar metido, acompañando a mi papá y ser solidario con mi papá. Realmente en ese momento, te lo digo con toda franqueza, no me pasaba ni por aquí la posibilidad de dedicarme a la política. Yo terminé la especialidad en 89, me regresé aquí a Guadalajara, empecé a trabajar inicialmente en el Hospital de la Luz, en un dispensario, empecé a trabajar en mi consultorio. Y fue para 1994, cuando precisamente como consecuencia de que Alberto Cárdenas logra la gobernatura del Estado, en una situación en que sí lo con toda claridad, hasta cierto punto un poco sorpresiva, porque bueno, la primera vez que había alternancia en el gobierno, tanto en el gobierno municipal como en el gobierno estatal, refiriéndome obviamente a la zona metropolitana de Guadalajara y el gobierno del Estado de Jalisco, yo recibí una invitación para participar, y yo digo que la persona que me invitó, el único esfuerzo que hizo Enrique fue buscar apellidos que sonaran como panista y ver en el directorio donde hacían clic con DR de doctor, y nos convocó un grupo de personas para decirnos, oigan, pues el gobernador me pidió que creara un grupo que venga a colaborar con en la Secretaría de Salud. Y fue así como empecé a colaborar con la Secretaría de Salud. Empecé primero como jefe de un departamento que se llama Atención Integral a la Salud. A mí me tocaba ver los temas relacionados con trabajo social e enfermería. Luego fui director de jurisdicciones sanitarias, que es, digamos, coordinador de las áreas de salud que la Secretaría tiene en diferentes puntos del Estado. Luego fui director general de jurisdicciones sanitarias y hospitales. Y luego tuve una experiencia muy padre. El secretario de Salud me invitó a que lo acompañara a una gira por España para conocer el sistema sanitario español. Y me acuerdo muy bien que viniendo de regreso en el avión le decía a Cristóbal, al secretario de Salud, y Cristóbal, la verdad es que me queda claro que los españoles tienen mucho más lana que nosotros, pero sobre todo hacen mucho mejor uso de la lana, están mejor organizados. Y dice, ¿qué propone? Le dije, déjame retirarme un tiempo, déjame renunciar, yo me regreso a mi consultorio y por fuera voy a trabajar un proyecto de reforma del modelo sanitario. El planteamiento era que iba a durar 3 meses, la verdad es que duró 1 año, ¿sí? Un año muy padre porque yo seguía en mi consultorio como médico internista, pero en mis tiempos libres le trabajaba este proyecto. Me reunía una vez al mes con el secretario para darle seguimiento. Terminamos al año, se lo presentamos al gobernador entonces Alberto Cárdenas, perdón que lo diga esta Ana, le encantó. Nos pidió que fuéramos a ver al secretario de Salud entonces Juan Ramón de la Fuente. No nos pudo recibir Juan Ramón de la Fuente, pero nos recibió el hoy secretario de Salud y ex rector de la UNAM, José Narro. Y le dijo, gobernador, esa es la ruta, no hay duda. El gobernador inmediatamente me pidió que me reintegrara a la Secretaría de Salud, me reintegré, en ese tiempo también estaba como presidente de la Junta de Gobierno del IJAS, ¿sí? Y eso me permitió, pues la verdad, entrar a la Secretaría con un nuevo proyecto, pero una administración que ya iba muy avanzada. Cuando el gobernador Ramírez Acuña me invita, pues le planteo el proyecto, por supuesto que le entusiasma también, y pasa una cosa muy curiosa, empata mucho con lo que Julio Frenk traía en mente respecto al Seguro Popular. Entonces mi primera entrevista con Julio Frenk también fue muy alentadora, fue muy enriquecedora, me permitió compartir algunas experiencias que ya habíamos nosotros venido trabajando durante la administración de Alberto Cárdenas en la Secretaría de Salud. Eso motivó que Julio Frenk viniera a Jalisco y entregara aquí en Jalisco la primera credencial del Seguro Popular a nivel nacional, pues derivado de que traíamos un empate muy interesante en las ideas que traía y las ideas que traíamos nosotros. Y eso me permitió pues trabajar en la Secretaría de Salud 5 años, no solamente con mucho compromiso, con mucho interés, sino particularmente con mucho proyecto. Y eso, creas que no, pues me empapó de la política, me motivó mucho a trabajar en el servicio público, y claro que eso generó la situación para que posteriormente ya fuera presidente municipal de Guadalajara y todo lo demás. Oye, después de lo que te tocó vivir con tu padre y en los tiempos, digamos, del más duros del régimen, ¿no? De los 70 años del PRI, digamos, ahorita pensando en lo que está sucediendo con el Partido de Acción Nacional, ¿a qué reflexión te lleva? Es decir, cuando piensas en el PAN, en su crisis, en lo que está viviendo a nivel local, sobre todo a nivel Jalisco, ¿no? Creo que a nivel nacional empieza a tener otro contexto. Dices, ¿qué le falta al PAN? ¿Redefinirse ideológicamente? ¿Volverse un partido más limpio? Es decir, ¿dónde está su salida de la crisis aquí en Jalisco en particular? Fíjate que cuando yo le doy vueltas al tema del PAN, identifico 2 grandes potencialidades y 2 enormes retos. Una gran potencialidad es la parte ideológica. El PAN es el único partido político que tiene claramente identificada la parte ideológica. El PAN es el único partido político que tiene claros posicionamientos respecto a temas que son de alta relevancia para la ciudadanía. El PAN es el único partido que tiene un documento fundacional donde claramente se establece cuáles son los principios de doctrina de Acción Nacional.
La otra cosa muy, muy importante es que el PAN es el único partido realmente democrático, Enrique. Es el único partido donde los mismos miembros activos son los que definen Es indudable. las diferentes situaciones. La contraparte, claro que a veces se nos cae la baba de envidia de ver cómo se ponen de acuerdo en el PRI, ¿no? Que nada más un señor levanta la mano y todos la bajan. O en Morena o en MC. O sea, no es solo el PRI, pues, no. Es que te quería El decir, PRD. digo, me queda claro que todos los hijos del PRI, como Morena, MC, pues se alinean exactamente. ¿Pero no será que los ciudadanos ya no premian la democracia interna de los partidos, Alfonso? Como que ya no es un tema que interesó hace algunos años. Eso es absolutamente seguro. Fíjate, cuando yo estaba en la campaña en el 2015, yo insistía mucho en ese tema. Yo fui electo. No, la verdad es que alguien me decía, oye, ¿tú realmente crees que a la gente le interesa eso? ¿No? O sea, ¿Dijeron democráticamente o no? Exacto. Hoy la gente está en otra dinámica, y lo cual entiendo perfectamente, está en otro tipo de situaciones, tiene otro tipo de necesidades. Realmente eso, sí, me queda claro que no es motivo o razón para que la gente vote por nosotros o nos genere más confianza, pero sí, bueno, es un motivo de un orgullo que para nosotros ha permanecido desde que se fundó el PAN hasta la fecha, ¿no? Y el otro tema que creo que es importante mencionar, bueno, pues de alguna manera también en el PAN, pues tenemos una serie de acciones, una serie de órganos de gobierno que realmente tienen poder de decisión y que realmente tienen posibilidad de poder definir los rutos que sigue el partido. A diferencia, reitero, pues de otros tipos de partidos en donde las decisiones son no solamente unilaterales, sino particularmente unidireccionales, y la gente que participa en el partido, pues no le queda de otra más que asumir, digamos, con entereza y particularmente con resignación, las decisiones que otros toman por ellos. Oye, y en el asunto ideológico, Alfonso, ¿no crees que tendría que haber una redefinición de algunos asuntos? Es decir, tal vez para algunas generaciones las posturas tan duras que tiene el PAN en materia moral, en materia social, pueden haber tenido sentido, pero no sé si con las nuevas generaciones tienen mucho sentido. Fíjate que yo no sé si el tema sea redefiniciones o el tema sea reinterpretaciones. Lo que pasa es que en el PAN se ha acercado mucha gente que tiene interpretaciones que no necesariamente corresponden a lo que los fundadores realmente plantearon, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos. Muchas veces se ha dicho que el PAN es un partido católico. Eso no es cierto. Si tú te vas a los documentos fundacionales del PAN, el PAN es un partido laico. Ciertamente hay que reconocer que nuestros fundadores estaban muy cercanos a la religión católica. Y la democracia cristiana. Ciertamente hay que reconocer que tenemos mucha empatía con la democracia cristiana. Ciertamente hay que reconocer que, bueno, pues dos de los principios fundacionales del PAN, que tienen que ver con los documentos aristotélicos y tomistas, tienen que ver también con la Iglesia Católica. Pero eso no significa que sea un partido católico. Y eso es algo que es muy importante que le quede claro a la gente y sobre todo a los militares. No somos un partido católico, es un partido donde todos cabemos. Nuestro principal principio de doctrina es el respeto a la dignidad de la persona humana. Enrique, esto quiere decir el respeto no solamente a la religión, no solamente a la libre decisión, no solamente a las preferencias sexuales, sino también se extiende, por ejemplo, a que cualquier persona, independientemente de su ideología, de su religión, es bienvenida en el Partido de Acción Nacional y tiene mucho que aportar. Pero digamos, matizar algunas de estas, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, interrupción del embarazo. Yo he escuchado, por ejemplo, a Ricardo Anaya en algunas entrevistas y lo noto más matizado en esos temas. Y aquí en Jalisco noto como si el tiempo no hubiera pasado. Yo lo que siento es que la palabra quizá no es matización, sino es la interpretación que le dan algunos actores. Pero sí crees que debería de haber ciertos cambios. Yo creo que tiene que haber ciertos cambios, yo creo que tiene que haber ciertas actualizaciones, pero sobre todo tiene que haber muchos reconocimiento a que el PAN es un partido político que tiene cabida para todos y que en un momento determinado, aquellos que piensan diferente, no por eso son excluidos del partido, sino que viene a enriquecer la propuesta del PAN en todos aspectos. Solo así puede construir mayorías, ¿no? Así lo creo yo. Margarita Zavala o Ricardo Anaya, ¿quién será tu gallo? Yo estoy trabajando directamente con Margarita Zavala. La verdad, las cosas que me entusiasma mucho que México tenga una mujer como presidenta de la República. Siento que es una mujer que cumple cabalmente con todos los aspectos que yo creo que son necesarios para tener una buena presidenta de la República. Como todos los actores, no creo que sepa de todo, pero estoy seguro que se puede rodear de gente muy capaz en todos los temas. Alfonso Petersen, gracias, se nos acabó el tiempo. Al contrario, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta aquí llegamos, el lunes tenemos perspectivas.